Hoy nos vamos a ahorrar más de 500 € en una cámara motorizada IP para el exterior. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a instalar una cámara IP motorizada gastándonos menos de 70 €. Eso si ponemos la opción más cara, motorizada con zoom óptico, que si no va a ser unos 30 € o 40 €. La vamos a colocar en el exterior de nuestro barco, pero evidentemente vais a aprender cómo colocarla en cualquier lugar, por lo que también os valdría para colocarla en vuestra casa o donde sea. Los que seguís el canal y ya habéis visto nuestros episodios, como el de la alarma antirrobo, diréis: ¿otra cámara más? ¿Otra cámara más? ¿Otra cámara más? ¿No habías puesto ya una dentro para vigilar si te entraban los ladrones y saber qué pasaba dentro del barco? ¿Otra cámara más? Pues sí, otra cámara más. De hecho, la más importante que vamos a poner en el barco. Y eso que tengo unas cuantas, Y sobre todo la que más utilidad nos va a dar. ¿Y para qué nos va a servir? Os preguntaréis algunos de vosotros. Pues bien, la cámara que vamos a ver la instalaremos en el exterior de nuestro barco, concretamente en el tope del mástil de nuestro velero. Pero podéis optar también por ponerla en el arco de vuestro barco o cualquier mástil o en el lateral de vuestra motora, etc. Y por supuesto en una pared de vuestra casa, que principalmente es para lo que la diseñaron los chinos que la han hecho. Y en cuanto a las utilidades, pues la más obvia, para vigilar el barco desde casa. Cuando esté el barco en el puerto, veremos que gracias a ella vamos a poder ver si todo está bien, las amarras en su sitio, las velas no se han ido de su sitio, etc. Pero también podremos grabar todo lo que pasa en el barco y enterarnos si nos intentan robar algo o si nuestro vecino de Pantalán entra un poco pasado de vueltas y nos revienta al costado del barco y se le olvida dejar el papelito con la nota para el seguro. Cuando estemos navegando también nos va a ser muy útil, puesto que al estar motorizada la podemos hacer mirar al frente. Y ya sea desde el móvil, desde el tablet y ya sea desde el móvil Mowgli no era un koala, sí, un koala, el Mowgli, las aventuras del Mowgli y el koala. Me sé hasta la canción seguramente, pero no vamos a entrar ahí. Y ya sea desde el móvil o desde el tablet o incluso desde la televisión del salón, podremos ver en tiempo real lo que pasa afuera. Así podremos bajar más tranquilos a cocinar algo o ir al retrete. No entraremos otra vez en esa discusión del término, mientras el barco está navegando por el piloto automático o en las manos de algún tripulante en el que no confiemos demasiado. Por supuesto, también nos servirá para que las velas no nos tapen la visión y poder ver muy bien lo que está ocurriendo delante sin tener las velas como obstáculo, ya que está arriba del palo y entonces tiene una visión casi perfecta. Que además también nos dará una muy buena visión del fondo cuando nos acercamos a fondear, especialmente en aguas cristalinas como las del Caribe o las del Mediterráneo, que creo que este barco un poco las va a visitar. Pero que yo me imagino que funcionará bien. También cuando lleguemos al puerto nos parecerá que hemos comprado el último modelo de coche y que podemos ver la vista cenital en la que vemos perfectamente nuestro barco mientras estamos atracando y si vamos a tocar con algún lado o no. Y por supuesto, la función más importante de todas, que es sacar fotos que te cagas desde esa vista de arriba de puestas de sol, de las playas, de todo lo que se cruza en nuestro camino y conseguir un montón de likes en nuestras cuentas de Instagram, que por cierto tenemos una que está por ahí en la descripción. ¿Otra cámara más? Bueno, que si después de esto no os he convencido que necesitáis una cámara motorizada en vuestra vida, o más concretamente en vuestro barco o casa, me dan ganas de deciros que dejéis de ver el vídeo. Pero casi mejor os digo que lo veáis en cualquier caso, que va a estar entretenido y que si os vais, pues iros dándonos un like y suscribiéndoos al canal, que seguro que otro día contamos algo que os interese un poco más. Así que vamos con las compras. Para poder instalar la cámara vamos a necesitar unas cuantas cosas primero. Bueno, lo primero es que necesitaremos tener una red wifi en nuestro barco. Aquí mi recomendación es que sigáis los pasos de nuestro vídeo de cómo instalar wifi en vuestro barco o os compréis un router wifi como el que os enseño aquí si es que aún no lo tenéis. Cualquiera de las opciones va a ser sencilla y para muchos de los vídeos y cosas que vamos a ver vamos a necesitar tener un wifi en nuestro barco, así que os animo a ello. Nuestra cámara, la instalemos donde la instalemos, va a necesitar electricidad, 12 voltios concretamente. Así que necesitaremos cable suficiente para llevar la electricidad donde corresponda. Mi recomendación es que compremos directamente cable de red UTP, de los cables de red que usamos en el router de casa o en la oficina, porque nos va a permitir tanto llevar la electricidad como usarlos para conectar la cámara por Ethernet, en vez de por Wi-Fi, que siempre será un poco más fiable. Necesitaremos tanto cable como lejos instalemos la cámara de nuestro router.
comprad metros de sobra, no escatiméis. Para poder usar el cable de red para alimentar la cámara, vamos a comprar unos cables adaptadores de PoE pasivos. PoE significa Power over Ethernet, muy baratos y útiles. Los conectores pertinentes para nuestro cable de red, RJ45, y una crimpadora. Si no la tenemos, también podemos cortar un cable de red viejo y hacer una conexión más rudimentaria. Y para protegerlo todo, un rollo de cinta autovulcanizable, que nos va a permitir convertir en impermeable lo que no lo sea, o lo que sea dudosamente impermeable. Y ya está, diréis. ¿No se te olvida algo? Pues claro, la cámara, si todo el episodio va a instalar una cámara. Pues bien, en cuanto a la cámara vamos a centrarnos en un par de opciones. Podríamos poner una cámara carísima, como alguna de Raymarine, especialmente diseñada para barcos, que seguro que es buenísima, pero que yo nunca lo sabré porque cuesta más de 500 euros y no tiene ni wifi, ni es motorizada ni tiene zoom. De otras cosas no sabré, pero de cámaras IP, de esas tengo ya unas cuantas. La primera que puse a tope de palo hace 4 años era muy parecida a la de Raymarine, y ahora la tengo vigilando la entrada de la puerta de mi casa. No era wifi, tenía visión nocturna y la instalé en la forma que veremos. La gran desventaja es que no era motorizada. Así que si quería cambiar para dónde apuntaba, tenía que subir a lo alto del palo, y por aquel entonces no tenía la escala que hemos fabricado en el vídeo que sale por aquí. Vamos, un coño. Aún conservo otra de ese estilo en la proa del barco, que es la que veo desde el tablet cuando estoy navegando y que me muestra una visión desde la proa, muy al estilo del anterior. Pero cuando ya pensaba que me iba a tener que pasar la vida subiendo y bajando del palo, los chinos por fin se decidieron a bajar el precio de las cámaras motorizadas de exterior. Por 25 euros podéis tener una como la que tengo en casa, por ejemplo. Funciona muy bien, está tirada de precio, la única diferencia con las que vamos a ver es que no tiene zoom óptico. Pero vamos a centrar el tiro entre las dos opciones que he usado en el barco. Ambas las he tenido en el barco puestas y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como veremos. ¿Otra cámara más? Pues la primera que hemos comprado es esta. Tenéis el enlace en la descripción de nuestra web. Genoff 5x Zoom, unos 65 euros. La tenéis con zoom óptico por 30 euros. Esta concretamente es la que yo he tenido durante año y medio puesta en el tope del palo. Es estupenda, tiene micrófono, tiene altavoz, zoom óptico, visión de infrarrojos, y el único problema que tiene es que cuando la sometes a la intemperie del Cantábrico durante mucho tiempo, por esta rendija de aquí, con mucha lluvia, llega a entrar alguna gota de agua. Y eso en la mía corroyó la placa del motor. Lo que he hecho es, me he comprado otra sin zoom, le he intercambiado la parte del objetivo esta y la he arreglado. Y tengo intención de volverla a instalar. Pero para protegerla he desmontado estos tornillos y en la placa que hay dentro le he puesto un buen montón de silicona para que no se pueda volver a corroer. Y ya está. Un poco de tuneo y estaría lista para usarla. La otra opción es esta. Z-Link con cúpula, una maravilla. Esta concretamente, si os fijáis, es la que tengo en el tope del palo porque la caja está vacía. Su ventaja, que cambia el mecanismo respecto a esta otra. Tiene una cúpula que la protege y en vez de girar el cuerpo exterior, gira todo dentro de la cúpula de protección. Eso es su gran ventaja. Mucho más durabilidad porque está mejor protegida. A cambio, no tiene altavoz. No tiene micrófono tampoco, pero sí el zoom óptico y visión nocturna por infrarrojos. Y todo el cuerpo es de metal, mucho más sólido. Escojamos una u otra, el proceso de instalación va a ser el mismo. Incluso usan la misma aplicación. Y si escogéis alguna otra, según tenga cúpula o no, será la prima hermana de las que os he enseñado. Así que vamos con la instalación. ¿Otra cámara más? Vamos a comenzar preparándolo todo aquí abajo, ¿vale? Necesitaremos la cámara, nuestros adaptadores PoE, nuestro cable Ethernet súper largo. Bueno, esto es un cacho, ¿vale? Pero vosotros tendréis que poner uno de 15 metros o de 20 metros. Nosotros vamos a utilizar el que viene con ella simplemente para enseñaros cómo va a quedar el montaje y hacer todas las pruebas. Tendremos la antena y tendremos la alimentación, que son 12 voltios. Así que podéis optar por usarlo conectado a 220 o por cortar el cable y conectarlo a la batería del barco. ¿Cuál va a ser el montaje? Muy sencillo. Tenemos nuestra cámara. Nuestra cámara necesita la alimentación y necesita el Ethernet. Como queremos pasarlo todo por un solo cable, lo primero que haremos es utilizar nuestro adaptador PoE pasivo. El Ethernet al Ethernet, la alimentación a la alimentación. Y ya entonces por este cable pasa tanto Ethernet como alimentación. Conectaremos nuestro cable y toda esta parte es la que tenemos que dejar bien protegida a tope de palo. El resto bajará hasta el barco y aquí tendremos otra vez nuestro adaptador PoE que nos volverá a separar entre la alimentación y el Ethernet. El Ethernet lo conectaremos a nuestro router del barco, a donde proceda, o si tenéis un hub como yo, pues al hub, y
esta parte será la que irá a la alimentación. Pues con esto así estaría listo para funcionar. Así que vamos a prepararlo todo para colocarlo en el palo. Bueno, una vez conectado todo, vamos a encenderla por primera vez y vamos a añadirla en la aplicación para comprobar que está todo funcionando correctamente. Nos descargaremos mientras inicia, nos descargamos la aplicación Cam High de Google Play o del Apple Store. Yo ya la tengo instalada, así que aquí me ofrece simplemente abrirla. Básicamente nos ofrece varias opciones. Una vez que la cámara la tenemos conectada a nuestro router, está conectada a internet. Entonces es tan sencillo como darle buscar cámara desde LAN, por ejemplo, y si estamos conectados al mismo wifi nos ofrece la que ya tenemos añadida y la nueva. Una vez que ya la hemos dado de alta, ya nos aparece como en línea y podemos pinchar sobre ella y estamos viendo ya la imagen real de la cámara. Podemos incluso manejarla desde aquí, por ejemplo, y podemos girarla. Como nosotros ya tenemos instalada la nuestra, vamos a hacer una pequeña dramatización sobre cómo lo vamos a instalar. Y para no tener que andar haciendo muchas cosas arriba, lo que vamos a hacer es toda esta parte la vamos a dejar conectada ya y la vamos a subir ya conectada al cable largo. Cogeremos todo lo que vaya a quedar expuesto, lo vamos a proteger con cinta autovulcanizable, ¿vale? Esta sería nuestra cinta autovulcanizable. Yo no lo voy a proteger todo porque luego no hay Dios que la quite. Esta cinta es que la colocas y sobre sí misma ella se va como fundiendo. Y con esto vamos a proteger este conector, vamos a proteger este otro conector, vamos a protegerlo todo. Después, en el extremo del cable que va a ir a tope de palo, ya sea con nuestra crimpadora, si es que tenemos una crimpadora, y un conector RJ45, en uno de extremos del cable pegaremos nuestros cables, los pondremos siguiendo el código de color. Podéis utilizar otro cable como referencia para ver el orden de los colores. Le conectaremos y entonces, una vez que le tenemos crimpado, este irá conectado aquí. También, antes de subir al palo, le vamos a dejar muy bien protegido. Al final todo esto lo tendremos ya protegido con la cinta autovulcanizable y entonces solo nos quedará este cable muy largo, 15-20 metros, que va a sobresalir. Esto es lo que tendremos que subir al tope del palo. Básicamente lo vamos a instalar con unos remaches, como veremos ahora, y la dejaremos colocar. Y este cable le tendremos que hacer bajar hasta abajo, meterle por el interior del barco y acabar en nuestro panel de mando, que sin duda es la parte más difícil, especialmente si no tenéis el palo desmontado, le tenéis montado. Vamos a ver algunos trucos sobre cómo hacerlo. En cualquier caso necesitaremos un poco de ayuda. Mientras nosotros estamos arriba del palo, alguien tendrá que estar abajo para ayudarnos. Lo primero es hacer un agujero en la base del palo para sacar el cable, si no tenéis ya hecho alguno que os valga. Lo más difícil va a ser pasar el cable por el interior del palo. Si tenemos una guía ya echada, pues muy fácil. Si no, el truco que yo uso es con un rollo de hilo, por lo menos del doble de la longitud del mástil, y un tornillo o tuerca un poco gorda. Por el agujero metemos un alambre o una brida haciendo un círculo, como estamos viendo aquí. Desde arriba soltamos con el hilo la tuerca y el que está abajo nos dirá cuándo ha llegado al fondo del palo. En ese momento, cuando está ahí, podemos recoger el alambre o la brida y con mucha suerte habrá atrapado el hilo y entonces ya le tendremos fuera y tendremos nuestra guía ya echada. Ahora simplemente el otro extremo del cable lo atamos a la guía y ya podemos subir. Primero pasamos el cable. Alguien va tirando de la guía mientras dejamos el cable correr. Cuando ya asoma el cable, el objetivo está conseguido. Soltamos el cable de la guía y desde arriba recuperamos la guía con la tuerca. Ahora ya colocamos la cámara con los remaches en su sitio. Y con unas bridas o la cinta vulcanizante protegemos y ordenamos todo de la manera más adecuada posible. Todo el cable que quede expuesto al sol, mejor enrollado en la cinta autovulcanizante que lo va a proteger de los rayos UVA. Ya de vuelta a pie de palo y mediante un pasamuros pasaremos el cable al interior del barco, por el camino que veamos dentro del barco hasta el lugar que corresponda, que en nuestro caso será donde está instalado nuestro router, que es justo en el panel de interruptores. Una vez que ya tenemos el cable en su sitio, cortamos lo que nos sobre y conectamos otro conector RJ45 en el extremo. Con esto ya podemos conectar el otro extremo del adaptador PoE y ahí ya podremos poner la alimentación, que podemos optar por conectarlo con el transformador que viene a 220 o cortando el cable del transformador podemos conectarlo directamente a la batería del barco, siempre preferentemente a través de un interruptor y así podemos apagarla o encenderla cuando queramos. Y ya está todo listo, tan listo que ya podemos usarla para vigilar el barco, o tan listo como el señor que me robó el cable de conexión al puerto y quedó retratado en la cámara. ¿Queréis ver cómo se roba un cable de alimentación de un barco? Pues dentro vídeo.
Bueno, ya habéis visto lo útil que puede ser tener una cámara en el exterior. Ya sea que la instaléis en lo alto del palo como la tenemos nosotros puesta, o si tenéis una motora en un lateral, o la pongáis en vuestra casa, la verdad es que por el precio que valen ahora mismo y lo útiles que son, y especialmente esta que tenemos con zoom, pues la verdad es que es estupendo. La que actualmente tengo puesta a tope de palo tiene pinta de más robusta que la que hemos visto abajo. El único pero que la veo a esa respecto a la otra es que cuando la orientas hacia arriba no puedes llegar hasta el tope, no llega a ponerse completamente horizontal. Entonces, cuando estás con el grado mínimo de zoom no es un problema porque ves muchas millas de distancia, pero cuando le pones mucho zoom solo puedes enfocar o solo puedes apuntar a algo que esté como mucho a unos cientos de metros, ¿vale? Pero no tiene ningún otro problema más. Por lo demás, muy resistente, mucha mejor pinta, muy bien protegida con la cúpula. Mira que tengo ya cámaras instaladas, y no creo que esta sea la última porque la verdad es que me son súper útiles, tanto cuando estoy navegando como cuando estoy en el puerto. Sin duda es un elemento de seguridad, el poder vigilar cuando estás metido dentro o poder vigilar el barco desde el exterior. A estas alturas ya os habréis dado cuenta de lo útil que es tener una red UT, una red wifi en el barco y la de accesorios súper económicos que vamos a poder instalar y que vamos a poder utilizar y que nos van a ser muy útiles. Así que os animo a seguir las instrucciones de nuestros vídeos y seguir visitándonos y viendo nuestro canal. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadnos un like, por favor suscribiros, que necesitamos más suscriptores para seguir con esto. Recordad que tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo episodio de The Low Cost Sailor. ¿Otra cámara más?